¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. La Iglesia Cristiana Jesucristo el verdadero camino les da la bienvenida a su programa La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Este es el día que hizo el Señor para regocijarnos. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Job, capítulo 22, versículos 21 al 30. De la Iglesia Jesucristo el verdadero camino, le da una cordial bienvenida al programa de lunes a viernes, La Espada del Espíritu. Con ustedes, Elsa Salas Mejía, directora de la Iglesia y pastora de la misma. Le damos un saludo especial a todos nuestros amables oyentes, porque ustedes son los que hacen posible este programa, que sigamos adelante, que tengamos la bonita oportunidad de tener una relación con Dios, para que cada uno de nosotros podamos conocer un poco más de lo que nos enseña la palabra, de lo que nos enseña el Señor. Es importante que cada uno de nosotros diariamente leamos su palabra y busquemos conocernos todos los días a través de la palabra de Dios. Cuánta imagen de Cristo tenemos nosotros, y eso me lo da la palabra. Recuerde que la palabra es un espejo, que cuando yo la leo, ella me está diciendo, me está determinando cómo estoy yo, cuál es mi estatura, dependiendo de mi relación con Dios. Recuerde que hay una estatura y hay una plenitud para con el Señor. La Iglesia Jesucristo, el verdadero camino, tiene su sede en la calle 47, 2320, con una línea telefónica, el 696-2951. Allí está una de nuestras columnas de la Iglesia, Rosita Cortés, que estará recibiendo su petición para orar. Cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su petición, estaremos con gusto orando por esa necesidad, sea financiera, sea física, cualquiera que sea. Sabemos que Dios tiene oídos para todo aquel que abre su boca y proclama su nombre. Y lo más bonito es como dice, si estamos en amistad con Él, tendremos todo lo que anhela nuestro ser, todo lo que anhela nuestra alma.
Un saludo especial para todos nuestros amables oyentes en donde quiera que se encuentren. Un saludo especial a aquellos hermanos que nos escuchan en esta tarde, en este día de hoy. Vamos entonces a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él haciendo de nosotros esas personas que Él quiere que cada uno de nosotros seamos. Vamos a pedirle a Jesús y vamos a decirle al Espíritu Santo que haga un templo precioso con cada uno de nosotros. Recuerda que la palabra del Señor nos enseña que cada uno de nosotros somos templo, somos morada y somos casa del Omnipotente. Señor, queremos pedirte y queremos, Señor, saber y reconocer que necesitamos a ese Jesús en nuestro corazón. Reconoce a Jesús como nuestra vara, esa vara que salió de ese vástago, esa vara que ha traído salvación, esa vara que representa el Evangelio según nos enseña la palabra de Dios. Jesús es la roca de donde salió el agua para alimentar y para dar de beber a todos aquellos que creemos en Él. Ya no hay necesidad de golpear la roca, solo háblele a esa roca para que de esa roca salgan las aguas, para que calmen nuestra sed, para que nuestra fe se haga fluida, para que nuestra fe tenga vida en cada uno de nosotros. Háblele a esa roca para que usted reciba el agua de la vida eterna como Jesús nos las ofreció. Háblale a ese pan de vida que trae sobre nosotros una relación y una comunión con el Todopoderoso. Jesús, te reconocemos como nuestro fundamento de nuestra fe. Te reconocemos como nuestro fundamento de la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros por la obra majestuosa del madero. Jesús, te reconocemos como nuestro sanador y nuestro salvador, porque tú fuiste a la cruz, Señor, y diste allí tu vida, Señor, y desde allí derramaste tu última gota de sangre, Señor, para que la vida de la humanidad fuera restaurada, Señor, para que hombres y mujeres estuviesen en la misma condición delante del Omnipotente. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Padre, en este momento quiero orar por las personas que están con aflicción en su corazón, porque hay tristeza, Señor, porque hay nostalgia, porque hay lloro y lamento, Señor. Y que seas tú en este momento, Señor, trayendo la palabra de consuelo, la palabra de paz, la palabra de gracia sobre cada uno de nosotros, los que tenemos necesidad de ti. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro gozo, nuestro deleite, la alegría de vivir, el despertarnos de cada mañana, Señor, y saber que el Dios vivo está con nosotros. El saber que si nuestros ojos se abrieron a la luz, es porque el Dios de la luz estará con nosotros. Padre, gracias por habernos transportado del reino de las tinieblas a la luz admirable de Jesús. Gracias, Jesús, por ser nuestro pastor, el que va delante de nosotros, que aunque estemos en uno y en otro lugar, a la voz tuya, al sonido de la trompeta, nos iremos con el verdadero pastor, con el verdadero maestro, con el verdadero Señor. Padre, gracias por la obra preciosa de Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a caminar conforme está escrito en la palabra, como la palabra nos enseña, como la palabra nos da a entender la forma y la manera de cómo caminar delante de un Dios santo, poderoso y eterno, Señor. Dale fuerzas al cansado, Señor. Dale fuerzas, Señor, a aquel que no tiene ninguna.
Restaura, Señor, las fuerzas del caído. Anima, Señor, a aquel que sus brazos se han caído y sus rodillas son endebles, Señor. Fortalece nuestra vida con la palabra, Señor, porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que ha salido de la boca del Altísimo. Esa agua que nos refresca el alma, Señor. Gracias por tu Espíritu en cada uno de nosotros. Gracias por las sanidades que hemos recibido, Señor, por medio de su palabra, por medio de la fe que obra a través del amor, Señor. Gracias por ese amor inefable, por ese amor perfecto, por ese amor, Señor, que todo lo purifica y lo santifica y se glorifica, Señor. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, oh Dios, porque sabemos, Señor, que las sanidades tú las has hecho ya, porque así lo dice la palabra. Instantáneamente, Señor, se han hecho sanidades. Instantáneamente, Señor, se han hecho libertades y liberaciones por medio de su palabra. Gracias, Jesús, por cada oyente, Señor, por cada persona que en este momento, Señor, presta su corazón, su mente para recibir el mensaje, por cada palabra que sale como desafío para mejorar nuestra relación y comunión con el Altísimo. Gracias, poderoso Dios. Gracias por la persona que hace que este programa, Señor, esté diariamente, Señor, y durante todo este tiempo que hemos podido estar aquí, Señor. Porque nada se hace si tú no quieres. Porque cuando tú lo quieres, Señor, tú haces, tú te mueves, tú das todas las cosas para que se cumpla la voluntad del Omnipotente, agradable y perfecta, Señor. Gracias, Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. A seguir hablando de este elemento indispensable en la vida del pastor. Y nosotros estamos hablando de la vara del pastor. En el programa anterior nosotros hablábamos que la vara representa castigo, representa corrección, también representa a Cristo, y así lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Allí vemos nosotros a través de este profeta cómo él es el que empieza a hablar de la redención, empieza a hablar del proyecto de Dios de salvación a través del Mesías. También la vara representa el gobierno de Cristo, como dice la palabra. En el Salmo 2:9, allí encontramos lo que representa la vara, y es el gobierno del Señor. Recuerde que la vara representa autoridad, es señal de autoridad. Nosotros estamos bajo el gobierno de Cristo. La iglesia está siendo gobernada por Cristo Jesús. ¿Dónde está el estatuto? Nosotros sabemos que el estatuto los encontramos en Mateo capítulo 5 a través de la bienaventuranza. Nosotros sabemos, porque la palabra de Dios así lo determina y nos lo enseña, que Dios le dio una ley a Moisés escrita con el dedo de Dios en unas piedras, pero esas tablas están dentro del arca de la alianza o del arca del pacto. Pero también Moisés escribió un libro, y por eso cuando usted encuentre en la Biblia que el libro de Moisés se refiere a todas las leyes, los requisitos, las normas y decretos que la Biblia nos establece. La palabra del Señor habla de 10 mandamientos, pero cuando tenemos la oportunidad de estudiar, el Señor dio 613 preceptos, mandamientos y decretos para que las personas pudiésemos vivir en la comunidad. Cada uno de ellos tiene una forma, tiene una manera. A veces nosotros decimos, Dios mío, si no somos capaces de cumplir el uno solito, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cómo vamos nosotros a cumplir 613? Pero de todas maneras, estos 613 son los mandamientos o los decretos o el comportamiento que debería tener los israelitas en determinadas situaciones. Nosotros, el pueblo de Dios,
la iglesia de Jesucristo, vivimos bajo la gracia. La gracia es la que nos determina a nosotros nuestro caminar. La llenura del Espíritu Santo en nosotros, la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros, nos ayuda a caminar en y por el Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos enseña que tenemos que caminar en el Espíritu o por el Espíritu, quiere decir que es el Espíritu Santo el que va guiando nuestra vida, el que va guiando nuestros pensamientos. Ya no eres tú, es el Espíritu Santo en nosotros. Ya no es la ley, es la palabra de Dios hecha en nosotros. Por eso la palabra del Señor nos habla de cosas importantes que cada uno de nosotros debemos de conocer. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículo 5 y versículo 29, nos está hablando que la vara representa autoridad. Por eso es necesario establecer esos parámetros, establecer esa autoridad, el reconocimiento de que existe una autoridad. La autoridad no se impone, la autoridad se gana con nuestro ejemplo. La autoridad se gana con nuestra forma y manera de hacer las cosas. A veces nosotros creemos que nos ganamos la autoridad de las personas porque gritan, porque golpean, porque maltratan, porque se hacen los hombres o mujeres fuertes y resulta que allí no hay una autoridad. Lo que se tiene es miedo a la persona o simplemente un rechazo a esa persona y a su proceder. La autoridad se gana con nuestros hechos, con nuestro ejemplo. Si nosotros tenemos un buen caminar, usted lo puede exigir en su casa. Si usted es de las personas que tiene un caminar íntegro, recto, que cumple con las normas de su casa, llegar temprano, en un sano juicio, hablando moderadamente, sin decir palabras, ni mentiras, ni decir cosas que desagraden, podemos corregir en el momento oportuno a aquellas personas que están equivocadas en sus formas y en sus procederes. En el Salmo 119:2, allí nos hablan de la vara, pero lo que está representando allí es el Evangelio. El Evangelio consiste en las palabras de aquel que murió en la cruz. El Evangelio son las buenas nuevas y eso es lo que nosotros tenemos que predicar en nuestras iglesias, en los lugares en donde van las personas, las ovejitas del Señor, a recibir el alimento para que crezcan nutridas, fortalecidas, desafiadas, porque aunque tengamos dificultades, aunque el enemigo nos ronde, nosotros sabemos que la palabra del Señor que mora en nosotros lo podrá vencer. También la varita también representa la palabra vara, es una palabra que viene del hebreo que se dice maquelá y significa germinar, significa retoño, brote, golpear, caminar, guiar, adivinar. Recibe otros nombres como bordón, dardo, palo o vara. También la palabra vara también tiene otro nombre y es bat, y es rama del árbol. Barra para cargar. También significa la palabra salvo, también significa la palabra solo y también significa la palabra aparte. Fíjese que aquí la palabra del Señor, en el lenguaje o en el idioma hebreo, ellos tienen muy pocas raíces de las palabras, pero cada una de esas raíces combinadas con otra serie de consonantes nos están dando una serie de conceptos. Las palabras en el hebreo, una sola palabra puede tener hasta 30 y 40 significados. Solo que hay que tomar es de acuerdo al contexto en el que estamos hablando. Hay una palabra aquí en la escritura y es en Ezequiel capítulo 20 versículo 37. De pronto nosotros hemos leído esa parte y no la hemos entendido.
Dice así la palabra del Señor: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Aquí lo que la palabra nos está enseñando y lo que la Escritura nos está diciendo, cuando se habla de estos conceptos, recordemos que el pueblo de Israel es un pueblo que trabaja la tierra y es un pueblo ganadero y es un pueblo agrícola. Cuando ellos salieron del Egipto, ellos eran esclavos. Lo único que sabían era construir edificios, casas y todas estas cosas que el faraón colocaba para que ellos lo hicieran. También ellos aprendieron a cultivar la tierra, pero hay algo muy importante, y es que ellos, por eso la palabra nos habla de un lenguaje agrícola, nos habla de un lenguaje de los animales, nos habla del comportamiento de ellos. Jesús siempre hablaba, pero hablaba era de acuerdo a sus costumbres. Recordemos que Jesús viene de la tribu de Judá, del hijo de Jacob con Lea, el cuarto hijo de la aborrecida, como lo llama la palabra. De allí viene Jesús, de allí viene la descendencia del Señor. Y ellos todos pertenecen o salieron de los lomos de Jacob, de donde el Señor había establecido con Abraham que haría un pueblo con muchas naciones, y de ellos se hicieron o se ha hecho y se ha venido formando el pueblo de Dios. Es importante que entendamos entonces qué significa os haré pasar bajo la vara. En Israel, cuando viene cuando viene el conteo de las ovejas, entonces ellos lo llevan a un lugar en donde el paso de las ovejas o el paso hacia otro lugar es angosto. Entonces toman la vara, que ya les había dicho que en la parte superior de la vara tenía una circunferencia con unos clavos, y allí los untaban después con un color, y cada 10 ovejas la pintaban del color. Esas 10 ovejas que pasaban debajo de la vara, porque ellos colocaban la vara en forma horizontal y empezaban a hacer pasar las ovejas de acuerdo como cada una de ellas quisiera pasar. Cada 10 ovejas bajaban la varita y pintaban la oveja, y esa oveja era para el sacrificio de Dios y era para dárselas a los levitas de acuerdo a lo que Dios había establecido, el diezmo para sostener la parte sacerdotal. Esa parte es lo que se refiere cuando se dice que nos hacen pasar por la vara, pero a las ovejas. ¿Qué significa para nosotros las ovejas del Señor? Bien, vamos entonces a seguir hablando de lo que es nuestro elemento, que es la autoridad. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que en la ley de Moisés habla del diezmar el ganado con un propósito específico en determinado tiempo. En Levítico 27:32 dice: y toda décima será consagrada a Jehová, toda décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada a Jehová. Nosotros miramos y conocemos que Jesús siempre está hablando de las ovejas. Jesús hablaba de el salteador. Jesús hablaba que si no la oveja por la puerta, si no se está refiriendo a esto. Jesús mismo se describe como el pastor. Nosotros somos sus ovejas y por eso Él da cumplimiento al cuidado que allí en Israel se tenía con respecto a este ganado, con respecto a estos animales que tenían un propósito, y era representar el carácter de Cristo Jesús. Nosotros sabemos, porque la palabra de Dios así lo dice y lo enseña, que las ovejas representan el carácter de Cristo. Nosotros sabemos los sacrificios que se hacían en la antigüedad
eran representación de Cristo Jesús. Durante mucho tiempo y años, este pueblo ha venido haciendo estos sacrificios, preparándose para la venida del Señor. Nosotros reconocemos a Jesús como nuestro pastor y nosotros, el Señor nos habla que nosotros somos sus ovejas. Cada uno de nosotros, los que hemos reconocido que Jesús es nuestro Salvador, hemos entrado a su redil. Hemos entrado por la puerta, no hemos entrado por la ventana, sino que hemos entrado por la puerta. Y como somos ovejas de su rebaño, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así como el pastor le pone nombre a cada una de sus ovejas, porque así lo hace el pastor, el que cuida este ganado, dependiendo de una característica especial que tenga esta oveja. Si hay alguna que de pronto tiene las orejas negras, pues entonces le dice la de las orejas negras. Si tiene de pronto un parche en el ojo, pues le puede decir la del parche negro en el ojo. O sea, dependiendo de la característica o de algo especial que la hace diferente a todas, el pastor le coloca su nombre. Y hay algo muy bonito y algo muy significativo. Y es que el pastor, cuando la llama, ellas entienden y ellas comprenden que se le está hablando a cada una de ellas. Por eso Jesús en el Evangelio de Juan nos habla de que Él las conoce por su nombre y que Él las llama y nosotros reconocemos su voz, porque nosotros somos ovejas de su prado, porque nosotros estamos aprendiendo a escuchar la voz del Maestro, la voz de nuestro pastor. No podemos oír voces extrañas, porque hay algo muy particular entre las ovejas, y es que nosotros sabemos la forma y la manera como Moisés, como Jacob, como la misma esposa para Isaac, fueron encontradas pastoreando, fueron encontradas cuidando el rebaño de su familia. Y ellas esperaban hasta cuando se reunieran todos aquellos que venían a tomar agua, a darle de beber a sus ovejas. Y ellas, como la piedra era tan pesada, ellas tenían que esperar a que llegaran los varones. Y ellas eran las últimas que podían darle de beber a su ganado. Por eso la palabra del Señor nos habla que Moisés también le ayudó a estas mujeres, a Séfora y a sus hermanas, a correr la piedra para que les diera de beber al ganado. Hay algo muy importante y dice que todas las ovejas se confunden de todos los rebaños, pero hay algo muy lindo que nos enseña la palabra o la vida pastoril, como se llama en el hebreo o como se llama en Israel. Hay una frase y cada uno de nosotros tenemos un sonido, tenemos un timbre de voz. Y por ese timbre de voz nosotros sabemos y conocemos quién nos está hablando. Ellas también tienen ese oído porque el pastor tiene una particularidad y es que pasa mucho tiempo con sus ovejas. A cada una las coge, las acaricia, las toca, les hace sentir el toque de la mano del pastor. Y eso las hace a ellas sentirse seguras y eso las ayuda a ellos a establecer una relación, una comunión entre la oveja y el pastor. Y cuando entre todas esas ovejas se confunden, entonces viene una palabra o viene una frase que hace el pastor y es tajú, ju, ju, tajú, ju, ju. Y cada uno que dice esa frase, las ovejas empiezan cada uno a buscar a su pastor. Comienzan a salirse de entre toda la confusión de las ovejas del uno y del otro, y cuando el pastor sale y empieza a decir esta frase, ellas empiezan a seguir a su pastor. Por eso Jesús lo dice en la palabra del Señor. Él mismo nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 4 y 5. Las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Fíjese que si esta actitud la hacen las ovejas, los animales, también el Señor nos compara a nosotros como sus ovejas, nos da ese calificativo y nosotros tenemos que acudir a la voz del maestro, a la voz del pastor. No tenemos que seguir al extraño, aquel que no nos habla de Cristo, que no nos enseña a buscar nuestra imagen y nuestra semejanza con Él. Así como estos animalitos entienden y saben que en el pastor tienen su seguridad, tienen su confianza, tienen la protección, tienen el cuidado, tienen el alimento y tienen su bebida, por eso le siguen. Por eso nosotros, como ovejas de Cristo, como ovejas de su rebaño, tenemos que buscar su protección. Tenemos que estar bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que estar bajo la vara de Él para que en su autoridad, en su protección, en su cuidado, Él cuide nuestra alma, Él cuide nuestro ser, Él cuide nuestra relación con Dios. Mire que es importante que usted aprenda a conocer la voz de Cristo, la voz del Señor, porque vendrán muchos en el nombre de Cristo, pero se tendrán o se llevarán aquellas que no tengan despiertos sus oídos a la voz del maestro, a la voz del pastor. Se irán, pero se irán con el equivocado, se irán con aquel que la roba, que le hace cosas y la coloca en unas condiciones que no son las favorables. Por eso la vida pastoril y la forma y la manera como este pastor usa la varita es para establecer una relación de protección. Por eso la palabra nos enseña, la escritura nos enseña la forma y la manera como nosotros, seamos pastores o seamos ovejas, tenemos un comportamiento y eso nos lo enseña la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que cada uno de estos, así como las ovejas cuando se iban a pasar, cuando se iban a cumplir lo que dice el conteo de las ovejas, ellas se hacen como quieran pasar, no son obligadas. Por eso el Señor Jesús no nos obliga, el Señor Jesús no nos impone sus cosas, simplemente Él con su amor y ganándonos todos los días a través de la palabra, haciéndonos sentir que en Él estamos plenos y completos. Por eso no hay necesidad de ir en pos de aquellos que se dicen ser pastores, pero que lo único que están haciendo es trasquilando sus ovejas. Ni siquiera le prestan atención a las descarriadas, a las que de pronto se han salido. Y después vamos a mirar y vamos a aprender qué se hace cuando una oveja, qué hace el pastor cuando él ve que hay alguna de sus ovejas que se quiere descarriar o que se ha apartado un poco del rebaño. Nosotros siempre tenemos que estar buscando el estar congregados, el estar unidos a ese redil, porque hay alguien que Dios ha puesto delante de un rebaño y es el pastor, para que enseñe, para que instruya, para que forme el carácter y le dé el mejor de los alimentos y para que le dé la mejor de las aguas. Porque dependiendo del tipo de alimento que se le den a las ovejas y el tipo de agua que se le dé a sus ovejas, la lana producirá de buena calidad. Es lo mismo en nosotros. Si no sabemos comer, si tenemos malos hábitos, pues vamos a estar enfermos. De pronto nuestro cabello es sin vida, de pronto nuestras uñas son quebradizas, de pronto vivimos enfermos porque comemos mal. Tenemos malos hábitos en nuestros alimentos y por eso no rendimos en nuestro trabajo. Por eso de pronto no sentimos como esas ganas de vivir, esas ganas de hacer las cosas. Siempre vivimos con pereza y con sueño.
pero es importante qué es lo que estamos consumiendo, cómo estamos llevando nuestro estilo de vida. Estamos dejando que el maestro, que el pastor, que es Cristo Jesús, nos alimente con su palabra. Estamos verdaderamente alimentándonos de esa palabra, de ese prado especial que deben de comer las ovejas, porque hay una característica en ellas, y es que es tan delicada la boca de las ovejas que ellas deben comer determinados alimentos o los cogollitos de unas determinadas plantas o arbustos. Ellos no pueden comer nada duro, ellas no pueden comer nada que dañe o que maltrate su boca. Por eso el pastor debe saber hacia dónde la dirige, cuáles son esos prados, y algo también muy particular que el pastor debe tener en cuenta con su oveja es dónde la lleva a beber. Siempre dice que van sobre ríos, pero el pastor debe tener cuidado de hacer un pozo donde el agua se estanque mientras ellas están tomando, porque ellas, las aguas corrientes, les produce temor, les produce miedo. ¿Por qué? Porque si alguna de ellas, donde la corriente sea muy fuerte, serán arrastradas, porque la lana absorberá el agua suficiente cantidad para ahogarlas. Entonces, ellas siempre tienen ese cuidado y el pastor siempre está al pendiente de estas situaciones. ¿Será que nosotros somos como ellos, que cuidamos de nuestras ovejas, que estamos pendientes de esa ovejita que está pasando por un problema, por una circunstancia, o simplemente la dejamos que cada uno mire cómo resuelve sus problemas? Muchas veces nosotros estamos pendientes y otras veces la persona no quiere, entonces ya hay que dejarlas que el Señor sea el que obre en la vida de esa persona. Nosotros oramos, nosotros intercedemos, nosotros estamos ahí tratando de ayudar en lo que nosotros podemos, no con dinero, porque la palabra del Señor habla que nosotros no somos los que le resolvemos a usted los problemas de dinero, porque algunos creen que los pastores son los que le dan de comer a las ovejas. Le damos sí, pero la palabra de Dios. Les entregamos una palabra limpia, una palabra con desafío, una palabra que los ayude a animarse, a levantarse, a sentirse que son las ovejas del Señor y que tenemos que aprender a confiar en ese Jesús, en ese Señor que nos ha dado su libertad y que nos enseña todos los días con respecto a su palabra, cómo cada día debemos ser mejores ovejas de su prado. Es importante que cada uno de nosotros hagamos estas actividades. Si usted tiene una persona a quien usted le da la palabra, le enseña la escritura, usted es un pastor. Un pastor no solamente somos nosotros, los que el Señor nos ha entregado un cargo, una responsabilidad. Usted, si Dios le ha entregado una persona sobre la cual usted tiene que orar, tiene que estar pendiente, ore por ella, dele la palabra, esté pendiente de ella, porque Dios le pedirá cuentas de esa ovejita. A veces las personas buscan el tener grandes denominaciones. ¿Será que nosotros seremos capaces de estar al pendiente de miles de personas o simplemente queremos tener una cantidad de ovejas simplemente como le pasaba a Labán? Buscaba era el dinero, buscaba era el que esas ovejas le rindieran un dinero, pero no estaba al pendiente de ellas. Simplemente peleaba con Jacob porque Dios le había enriquecido, porque Jacob estaba pendiente de ellas, porque Jacob era un asalariado y sin embargo él supo cuidarlas, él supo estar allí cuidando las ovejas del Señor. Labán, cuidando las ovejas. Jesús nos ha entregado a nosotros
un número determinado de personas. Y cada una de ellas nosotros tenemos que orar por ellas, tenemos que estar pendientes, tenemos que mirar si de una u otra manera podemos ayudar en oración y de pronto en ayudarles en buscar algo para que ellas puedan rendir y puedan desarrollarse en las diferentes áreas en las que se están desarrollando o en las que se están instruyendo. Es bonito cuando nosotros podemos cumplir esta función. Nosotros allí en Jesucristo el verdadero camino hicimos una obra muy bonita, y es que en la iglesia al iniciar el año habían muchas personas que no tenían una labor, que no tenían una actividad. Si no estoy mal, estábamos entre 10 y 15 personas de la iglesia. Hoy en día contamos con la gracia del Señor de que solamente falta 1 o 2 personas para que Dios abra las puertas para ellas. Sé que Dios lo va a hacer. Sé que también haya una por la cual estamos orando para que el Señor le mejore su salario y su puesto en la empresa. Y ya sé, porque ella el domingo me dijo que existía la posibilidad de que la llevaran a un cargo más alto, mejorándole el salario. Y yo le decía, bueno, hija, eso es lo que nosotros estamos orando, y me alegra. Y cada una de esas personas esperamos que las personas respondan, que las personas se sientan privilegiadas por el Señor, porque cuántos hermanos en la palabra o en las iglesias no tienen una actividad por realizar. Cuántas personas se levantan preocupados porque no tienen una actividad a desarrollar. Y sin embargo Dios, en Jesucristo el verdadero camino, nos ha abierto las puertas para casi todos los hermanos que están allí en la denominación. Y eso es importante porque nosotros nos sentimos que estamos cumpliendo una labor con estas personitas. Es la función que queremos hacer. Personas de pronto que cumplan una función, personas que verdaderamente amen la obra de Cristo. No como de pronto uno conoce, personas que hablan del amor de Cristo, pero no, sus acciones dicen lo contrario. Nosotros queremos cumplir la palabra, pero queremos cumplirle al Señor, dándoles un cuidado y a recoger a la iglesia de Cristo. Queremos cumplirle al Señor. No nos interesa tener una iglesia con muchas cosas. Queremos predicar el evangelio, queremos llevar el evangelio a las personas, porque las cosas no nos santifican, porque las moles de cemento no nos hacen espirituales. Lo que nos hace espirituales es que compartamos la palabra del Señor, es que cumplamos lo que dice la Escritura. Cuidemos de la grey de Dios, cuidemos de aquellos que ya no tienen fuerzas, cuidemos de, como dice la palabra en Eclesiastés, que al principio nosotros hacíamos lo que queríamos, íbamos a donde queríamos, nos poníamos lo que queríamos, pero ya cuando van pasando los años, cuando van llegando el tiempo ya de nuestro final de vida, ya las demás personas hacen con los ancianos lo que quieren, los gritan, los maltratan, se benefician de lo que ellos tal vez tienen como una pensión y viven bien a costilla del pobre anciano, y de pronto los maltratan, los ultrajan, los humillan. ¿Por qué? Porque no tienen ese afecto, porque de todas maneras cuando hay una edad se pierden mucha noción del tiempo. Pero es importante que nosotros cumplamos esta función, porque Dios así lo ha determinado. Ayúdeme a orar para que nosotros podamos recoger, que el pastor de pastores que representa a Jesús nos cuide y esté con nosotros, porque Él es el que nos presentará como esas ovejas de lino, de lana blanca, como dice la palabra. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
La Iglesia Cristiana Jesucristo el Verdadero Camino, Barrio San Alonso, presentó su programa La Espada del Espíritu. La Iglesia Cristiana Integral Jesucristo el Verdadero Camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8 y 30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47, número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el Verdadero Camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.